Hola familia, bienvenidos una vez más a Gracia, Fe y Servicio. En esta ocasión y desde este lugar, quiero hablarles un poco acerca del camino a la madurez. Tenemos que recordar que el camino a la madurez, como todo camino, será un camino lleno de inconvenientes, de obstáculos. Se nos presentarán barreras, situaciones que justamente tratarán de evitarnos cumplir el propósito, llegar a la meta. Nos encontraremos con todo tipo de situaciones, huecos, baches, tropezones, en fin, en ese camino estamos. Y por eso quiero invitarte a que revises en la Biblia, en la palabra de Dios, Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 12 al 14. En este pasaje se nos habla de tres etapas, tres estados dentro de este propósito de caminar hacia la madurez. Se habla de niño, de joven y de padre. Estas son las tres etapas: el niño espiritual, el joven espiritual y el que es llamado padre. Al joven se le dice que es fuerte y permanece en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hace que el niño espiritual se convierta en un joven espiritual? La palabra de Dios, que permanece en él. ¿Qué hace que un joven se convierta en padre? La palabra de Dios, que permanece en él. Ese es el secreto del crecimiento espiritual. Eso es lo que ayudará a pasar de una etapa a otra, hasta que por fin nos convirtamos en padres, pudiendo reproducirnos en otros. Aquí está el instrumento divinamente diseñado para el crecimiento, la palabra de Dios. Es totalmente imposible, sería imposible crecer sin la palabra de Dios, como cristiano, como un hombre, como mujer auténticos, a menos que tengamos este maravilloso instrumento. Y ese es el motivo por el cual el enemigo lucha en contra de todo este asunto del estudio de la Biblia, la edificación alrededor de las Sagradas Escrituras, porque nos ve sometidos al ataque constante a este nivel. Seguramente has podido experimentar, como yo, situaciones dentro del camino de crecimiento en la vida cristiana, situaciones que se nos presentan, que no esperábamos que se nos presentaran, que nos hacen sentir mal, que en algunos momentos nos hacen sentir como si no vamos a lograr el objetivo. Y en otros momentos nos hacen pensar que vamos muy bien, que estamos muy bien, pero se nos van a presentar circunstancias que nos van a hacer definitivamente volver los ojos a Dios, a su palabra y a la guía del Espíritu Santo de Dios. Existe un enfoque muy mecánico y rígido del estudio de la Biblia, que puede familiarizar a la persona con las enseñanzas de la Biblia, pero eso no es suficiente. Recuerde que este pasaje dice que la palabra de Dios permanece, y eso significa un conocimiento de la Biblia, además de la guía del Espíritu Santo. Entonces, es la palabra de Dios. El conocimiento de la palabra de Dios debe ser mucho más que una afición o diversión para nosotros, una opción en la vida, una especie de postre de pocas calorías que podemos comer o dejarlo según queramos. Las exhortaciones de las Escrituras son que seamos diligentes, que profundicemos, que seamos tú y yo diligentes en lo que se refiere a buscar las Escrituras y estudiar la palabra de Dios. A lo mejor en nuestro camino de crecimiento tendremos tropezones fuertes. A lo mejor has tenido alguno últimamente o experimentas
frecuentes tropezones, pero no desmayemos. No podemos decaer. Lo que el Espíritu de Dios y lo que Dios quiere es que sigamos adelante. Hagamos una oración en este día. Padre, te doy gracias por poner de manifiesto mis carencias, por poner de manifiesto mis debilidades, por poner de manifiesto mi vulnerabilidad y aún en algunas ocasiones la pereza, la poca permanencia, la poca constancia, aún la lentitud en la búsqueda de tu palabra y la obediencia a ella. Ayúdanos a proveer, Dios, a aprovechar la provisión que tú nos das para nuestra madurez en Cristo. Y entonces vendrá tu gozo, el gozo que sentimos cuando el estudio deliberado e intencional de la Biblia pasa de tengo que, como que fuera una obligación, a ese hambre y ese deseo. Padre de los cielos, el deseo por tu palabra viva. En el nombre de Jesús. Amén y amén.